Vamos a comenzar con la primera de las charlas que la va a dar, en este caso no va a estar aquí físicamente, pero lo vais a ver todos en la pantalla, Gabriele Giamperi, que ha sido el coordinador de este proyecto. Ha hecho un trabajo encomiable de seguimiento, de liderazgo de todas las tareas que han sido necesarias en un equipo muy amplio y muy diverso y con culturas muy diferentes de distintos orígenes en Europa. Él es doctorando en la Universidad de Bolonia en Filosofía, Ciencia y Cognición y Filosofía y ha realizado una tesis doctoral sobre las interacciones entre niños y cuidadores en diferentes culturas y sus consecuencias en el desarrollo de la identidad, ¿no? Y es un trabajo del que se ha nutrido lógicamente mucho de todo lo que hemos hecho en este proyecto NEMO, del que os vamos a ir introduciendo a lo largo de estos 2 días los principales resultados que hemos tenido, acompañados de otras charlas muy relacionadas con este tema de otras personas expertas que nos acompañarán. Así que, Gabriele, no te veo, pero voy a poner ya el Zoom, que me imagino que estarás por aquí. Si puedes compartir tu pantalla. Thank you so much, Professor. Just asking if you Muchísimas gracias, profesor. No sé si me podéis oír bien. ¿Podemos hacer la prueba? Sí, perfecto. Muchísimas gracias, profesor Gutiérrez. Gracias. Bueno, nos conocemos desde 2019. Gracias también a la Universidad de Valencia por el espacio, por concederme también el tiempo y para permitirme presentar pues estos resultados después del proyecto de estos últimos 3 años que se desarrolló realmente durante la pandemia de COVID-19 y bueno, me impidió pues, muchas veces pues, poder estar en persona en la Universidad de Valencia, pero bueno, espero que bueno, muy pronto pueda reunirme con todos ustedes. Muy bien, este proyecto básicamente, como se ha dicho, es un proyecto debajo del paraguas del Erasmus Plus, del programa Erasmus Plus de la Unión Europea y no tiene que ver solo con la movilidad entre el personal universitario, sino que el objetivo principal de estos proyectos es la conexión de distintas instituciones, organizaciones, como ya se han dicho, universidades, centros de investigación, organizaciones también y redes de maestros de primaria y organizaciones con tecnología asistida para poder ofrecer un impacto real, en este caso, en el campo de la educación preescolar. Bueno, y de acuerdo con esto, pues tenemos esta posibilidad de poder diseñar, poner a prueba y poder ofrecer una tecnología en cuanto a la observación entre niños y los cuidadores. Y bueno, en este sentido, los cuidadores nos referimos por los maestros de primaria. Así que, bueno, estos serían me gustaría pues hablaros un poco de los principales puntos del proyecto NEMO. Voy a tratar de compartir la pantalla. Vamos a ver. Sí, a ver si ahora podéis ver la pantalla. Muy bien, parece que sí. Muy bien, así mejor. En primer lugar, todos los proyectos Erasmus Plus tenemos que comenzar con una necesidad, la identificación de una necesidad. Nos dimos cuenta que en el sistema de infantil europeo, digamos, hay 2 líneas de pensamiento. Tenemos unos reglamentos nacionales que pueden variar de un país a otro y tienen mucho que ver con la creación de políticas. Perdón por la voz, porque tengo un poco la garganta un poco carrasposa. Bueno, tenemos 2 sistemas, los diferenciados para los niños de 0 a 6 años sin ningún tipo de diferencia, o sea, con un sistema basado en una diferenciación y los sistemas unitarios
hasta el inicio de la educación primaria, ¿no? En esta gráfica pueden ver que hemos seleccionado, de acuerdo con esta red del proyecto NEMO, organizaciones de sistemas integrados y diferenciados. Es un poco más complicado, un poco más complejo, porque Italia y Chipre podéis ver que tienen sistemas diferenciados en la normativa, y tenemos, por ejemplo, Suecia o Eslovenia, que pertenecen a los sistemas integrados, ¿no? Para España, como sabéis, seguramente mucho mejor que yo, porque pues el sistema autonómico que tenéis, coexisten los dos sistemas. Así que, bueno, ha sido también interesante contar con este tipo de asociaciones con los dos tipos de sistemas, para poder probar también la metodología y las otras herramientas que hemos ido preparando en el proyecto. Como podemos ver, ¿no?, esta diferencia de normativas, pues también tiene mucho que ver con la cualificación del profesorado. Por ejemplo, se requiere que uno de los miembros del docente pues tenga una carrera universitaria. En otros sistemas educativos se necesita pues una cualificación, una titulación universitaria en el segundo ciclo, ¿no? Pero no durante la primera fase de la preescolar. Aquí realmente lo importante es el desarrollo profesional continuo en educación y atención a la primera infancia, para poder, digamos, actualizar, por ejemplo, el seguimiento, monitorización o distintas fases de la asistencia a la infancia en distintos campos, ¿no? Y en este caso, pues podemos ver en la primera gráfica que tenemos pues estos programas de desarrollo profesional continuo obligatorios para el personal que trabaja con niños de 0 a 3, ¿no? En Eslovenia, por ejemplo, podéis ver que es obligatorio, mientras que en el resto de países no es obligatorio, y especialmente tampoco se evalúa, ni se ofrece ni se evalúa desde un punto de vista de la política nacional o requisitos nacionales. Sistemas integrados, ¿no? Se parecen ser más eficaces en cuanto a la organización de los servicios, de la garantía de la calidad, mientras que los sistemas divididos tienden a debilitar la prestación de la alta calidad, porque los procesos de gobernanza son más complicados debido a la fragmentación de las responsabilidades administrativas, como podéis. Bien, y estas son las distintas regulaciones en el entorno europeo. Bien, este, digamos, es el punto de inicio del proyecto NEMO, ¿no? Para poder estudiarlos y comparar los distintos planes de estudios, y cuando en países en los que no se ofrecen este tipo de iniciativas, para poder pues evaluar las prácticas de monitoreo, por ejemplo. En este sentido, pues para que los profesores de preescolar puedan pues adoptar un nuevo enfoque en el que se beneficiarán las familias y las instituciones. Y por tanto, en el proyecto NEMO hemos desarrollado una metodología de observación fácil de seguir por observadores no experimentados, como cuidadores, familiares y profesores de escolar. El principal, digamos, objetivo aquí sería tratar de transferir el conocimiento científico sobre pues algunas interacciones entre, digamos, pues niños con un desarrollo neurológico no típico hacia pues un público, digamos, no científico, que puedan detectar este tipo de comportamientos, para que tengan una metodología de observación que sea muy fácil de seguir, sobre todo para un público que no tenga digamos, una formación científica.
Y bueno, pues básicamente tenemos 4 resultados, ¿no? Productos intelectuales, porque todos estos digamos, proyectos por Erasmus Plus necesitan este tipo de resultados tangibles. El primero sería pues que los profesores de preescolar puedan adquirir el conocimiento y las competencias para poder hacer un seguimiento de estas alteraciones en el neurodesarrollo, en la interacción, y empezando desde el análisis con niños con TEA. Este sería, digamos, el primer producto intelectual que, bueno, voy a tratar de presentaros en este webinario. El segundo sería introducir estos instrumentos de seguimiento y marcos para poder crear una mayor coherencia en las prácticas de prevención y en el monitoreo. Y, por ejemplo, pues aquí tendríamos los resultados de la Universidad Europea de Chipre. Creo que ellos van a hacer la presentación, Mariana y Urania. Y luego tenemos otro tercer objetivo, la necesidad, digamos, de un marco compacto de herramientas y metodologías de aprendizaje de las TIC en un sistema pedagógico común. Se construye para los profesores de API y estará compuesto por los siguientes elementos: objetivos educativos, metodología, actividades de aprendizaje, método de evaluación, y bueno, luego los veremos con más detalle. Y luego tenemos otro producto intelectual que sería la recomendación de un sistema CINE, ¿no? De clasificación internacional normalizada en la educación, de 0 a 6 años, en los países que aún no lo han adoptado, e introducir sobre todo las herramientas entregadas por el proyecto, ¿no? Sobre todo informado por las herramientas que puede ofrecer el proyecto en su producto intelectual 1. Este sería el objetivo, y bueno, en este sentido y en cuanto a digamos, cuanto a los resultados de esta metodología, pues le pasaré la palabra a Rita. Rata, muchísimas gracias, del Grupo Nacional de la Infancia de Italia. Es una red muy importante en Italia, de maestros de primaria y de centros de preescolar, en realidad. Y bueno, fue muy importante que ellos participaran en esta alianza. Muy bien, pues vamos ahora a hablar un poquito con más detalle sobre la metodología. La metodología básicamente pone en práctica 3 tipos de sustituciones principales en comparación con las pruebas de detección habituales utilizadas para la detección de posibles trastornos del neurodesarrollo. Seleccionamos niños de 9 a 18 meses como los objetivos de nuestra metodología, y bueno, os voy a explicar exactamente por qué. El segundo punto es una sustitución del neuropsiquiatra o por un cuidador en los profesores luego una sustitución de los test o pruebas básicamente por entornos de la vida real, anticipados por un análisis amplio y semiótico de los vídeos que han sido grabados a través de smartphones por los padres. Y bueno, en cuanto a la relación entre los cuidadores y los niños, pues queremos estudiar pues antes de que se diagnosticara fueran diagnosticados con TEA. ¿Y por qué queremos centrarnos en este grupo de edad de 0 a 3 años, ¿no? Bueno, los niños básicamente exhiben una respuesta hacia los demás de manera muy temprana, sobre los 3 meses, y discriminan a los actores, digamos, humanos de los agentes mecánicos, y
Y también en este sentido, pues básicamente pueden interpretar el sentido distinto de un cuerpo humano que tienen delante de ellos y diferenciarlo de una máquina, por ejemplo. Y durante los lactantes pueden ya detectar los movimientos de las personas y identificarlos como digamos, como agentes. A los 9 meses, el lactante va más allá de la inmediatez de persona a persona y entra en contactos con la atención compartida, empieza a conectar acciones con contextos pragmáticos. La atención conjunta es una adición fundamental en el conjunto de habilidades sociales exhibidas, lo que se denomina subjetividad primaria y que entra en una nueva fase denominada segunda subjetividad. Luego tenemos estas pruebas de detección a las 2 años y medio, y a los 9 meses, básicamente, los lactantes empiezan a básicamente tener un control sobre esta atención compartida. Y básicamente esto, como digo, es una competencia social. Y lo que nos queremos centrar aquí es la interacción entre el niño, el cuidador y un tercer objeto. Es algo relacionado con el campo de la semiótica y con su análisis y fundamentalmente no le importan mucho las entidades que componen una relación, sino más bien se centra la atención en la relación en sí misma. Y os explicaré un poco más a qué me refiero. Luego también las interacciones entre el cuidador y el niño es crucial para desarrollar este marco en el que el niño empieza a crear competencias de transformar y de manipular. Es fundamental para las competencias cognitivas, para poder entender y manejar situaciones pragmáticas. Y básicamente, pues que el niño pueda descubrir nuevos entornos. Y para poder, tenemos que imaginar un mundo, digamos, de ficción potencialmente en el futuro. Y entre los 9 y 18 meses, pues se muestran o se manifiestan estas competencias cognitivas. Y fundamentalmente lo que vemos, esta transición no suele darse, suele presentar algunos problemas con los niños a quienes más adelante se les diagnostica TEA. Y fundamentalmente pues se presentan este tipo de problemas en estos entornos triples. La intersubjetividad, por lo menos, se basa en las expectativas, básicamente, que los niños con TEA pues no llegan a prestar este tipo de atención. Básicamente, ¿a qué tipo de interacciones nos tenemos que fijar? Por ejemplo, pues jugar, básicamente tomar un baño o... Básicamente tendríamos una serie de microacciones que son realmente importantes para la detección de signos tempranos de deficiencias en general para el buen seguimiento del niño. En estas microacciones es posible detectar el nivel de sintonía entre el niño y el cuidador y bueno, esta sintonía es básicamente un sinónimo de corregulación. Y en esta sintonía básicamente lo que hacemos es adaptarnos al otro. La forma en la que nos movemos, nos sentimos, básicamente cómo nos movemos, cómo nos sentimos, tiene en cuenta pues a la forma en la que otro se mueve, se comporta o se siente. Y tenemos 3 dimensiones en este sentido. La sensimotora, y se centra en el cuerpo.
las relaciones espaciales entre el cuidador y el niño cuando interactúan. La conductual, es decir, el hacer, se centra en las acciones e interacciones que tienen en cuenta lo que ocurre dentro de una práctica, de una actividad. Y luego la emocional, es decir, los sentimientos, la correspondencia entre los estados emocionales entre el niño y el cuidador, y tiene en cuenta las expresiones faciales, mutua, el contacto visual durante la acción y la coordinación de las emociones que pueden o tal vez no coincidir entre los sujetos. Bien, aquí tendríamos, digamos, una tabla, un poquito estas tres dimensiones que acabo de explicar. Podéis ver en el nivel más superior, pues esto se ha dividido en 4 campos, ¿no?, que vamos a profundizar un poquito más. Y en este punto me gustaría centrarme en esta cuestión de que, aparte de la separación de estos niveles y estas dimensiones, como podéis fijaros, el último nivel de estas 3 dimensiones se centra en el grado de aceptación del cuidador. Es decir, la interacción entre el bebé y el cuidador está, digamos, mediada culturalmente por las expectativas del cuidador. Y esta puede ser un padre, puede ser un familiar o un profesor de preescolar, pero en estas distintas dimensiones, las 3, digamos, el grado de atención del niño hacia esta aceptación por parte del cuidador es el nivel más importante para poder evaluar si realmente el comportamiento es típico o no típico entre el bebé y el cuidador. Y vamos a ver algunos ejemplos más tarde. Bien, bueno, esto es una evaluación y por tanto necesitábamos, ¿cómo diría?, pues detectar un método de evaluación, un sistema de puntuación. Este sistema de puntuación no es algo que, digamos, pertenezca al sistema de diagnóstico, sino es una forma de ofrecer, evidentemente, no como otros sistemas de puntuación más científicos, sino la idea es contar con un sistema rápido y durante una interacción entre el niño y, por ejemplo, un compañero o un maestro de preescolar. Esta interacción básicamente pues fluye y por tanto necesitamos un sistema simple, pragmático, sencillo, y por tanto lo hemos dividido en 8 grados, digamos, de evaluación. El primero es entre el 1 y el 2 y tiene pues la falta de preocupación por el estado motor, conductual y emocional del lactante. Tenemos otro tipo de puntuación entre 3 y 4 e implica una leve, digamos, inquietud en cuanto a la condición motora, conductual y emocional del lactante. Sí que el lactante actuará de forma, digamos, ligeramente menos apropiada, aparentemente incapaz o desinteresado en cuanto a su compromiso con el cuidadoso. Pero el desarrollo general no se ve comprometido. La puntuación entre 5 y 6 implica una inquietud moderada por el estado motor, conductual y emocional del lactante. El lactante, en este caso, permanecerá incapaz de comprometerse con el cuidador o no estará interesado en hacerlo, en mostrar algún tipo de anomalía en las capacidades sensimotoras, conductuales y emocionales requeridas para la actividad actual. La puntuación entre 7 u 8 implica una grave preocupación por el estado motor, conductual y emocional del lactante. Aquí el lactante pues parece claramente desinteresado pues por los intentos de otras personas por implicarle en una actividad compartida y muestra anomalías en las capacidades sensimotoras, conductuales y emocionales solicitadas por la actividad. Como veremos paso a paso,
de alguna forma, pues este sistema de puntuación lo ponemos con estos 12 niveles, en conjunto con estos 12 niveles que os he mostrado. No se trata de un sistema de diagnóstico, sino es una forma de ayudar a los profesores de preescolar para poder, digamos, entrenarse hacia pues signos o manifestaciones o conductas que pudieran ser alarmantes por parte del niño, porque, como decíamos, el diagnóstico científico de, por ejemplo, de TEA se detecta pues a una edad en la que realmente ya es demasiado tarde para, por ejemplo, poder llevar a cabo ciertas mejoras en el niño. Así que estos sistemas de detección temprana que hemos visto en algunos ejemplos, pues realmente pueden ser muy útiles a la hora de ayudar al niño en su futuro desarrollo. En cuanto a este pues modelo de esta dimensión sensimotora, bueno, básicamente los científicos básicamente han desarrollado, han encontrado este tipo de neuronas llamadas peripersonales, que básicamente pues intervienen en lo que denominamos el espacio peripersonal. Y esto puede tener unas consecuencias para la intersubjetividad. Los niños con TEA podrían estar encerrados en estos límites espaciales de su propio cuerpo. Los objetos que se salen de este límite no aparecen como elementos compartidos. No tiene que ver con ser más o menos egoístas, sino simplemente es que la configuración espacial del cerebro no detecta esto como parte digamos, del espacio cercano a los niños. Y por tanto, por esto no siempre tienen esta actitud más separada. Bueno, tal vez puedo mostraros algún vídeo. Me gustaría también decir que les he dicho a los intérpretes que no hay necesidad de traducir, interpretar estos vídeos, así que van a dejar quiero que escuchéis las voces y los sonidos en el original. Voy a explicar un poquito qué es lo que va a suceder antes de explicar cada vídeo. Así que voy ahora a mostraros el primer ejemplo. Un segundito. Si no podéis escuchar bien el vídeo, pues avisadme. Este, por ejemplo, vamos a ver. Aquí. Tenemos una situación completamente normal, con una interacción entre un niño y su padre, y trata de reconocer el sonido que emiten algunos animales. Vamos a ver la interacción y cómo comparten los dos cuerpos el espacio en esta interacción en especial. So as you can see, the play is really simple. Dada, the father say Dada, and after the Dada. Cuando el padre repite el sonido, trata de simular el sonido y el niño pues como que trata de seguir, ¿no? Dada. 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 Dada.
Dara. Ribbit. Ribbit. Dara. Okay. So I Muy think the bien, last. pues, bueno, creo que se están riendo porque en el último ejemplo el padre había simulado el sonido del último animal y parece que ha reconocido el sonido de mamá. En fin, bueno, como podéis ver aquí, pues hay una interacción visual, contacto visual entre el niño, el cuidador. Permite que, o sea, el niño pues interactúe mucho con los objetos que le muestra el padre y, bueno, de acuerdo con nuestro análisis, esta constituye una interacción típica. Vamos a ver, os voy a mostrar otro vídeo. Glielo devi fare suonare. Prendila, mettila da questo lato. Vieni qua. Qua, Cuccio. Guardino. Rimettiglielo da quel lato. Dai. Là. Bravo! Okay. In this case, we can see, I can also translate a little the. En este caso, pues incluso he podido traducir algunas frases de la madre. La madre, pues, le dice al padre, mueve el objeto en esta dirección o en la otra dirección. Y aquí, bueno, la cuestión es que la forma en la que se mueve el niño, y veremos algunos análisis al respecto, hace que la madre, pues, dude de sus capacidades. Y podemos ver incluso algunos movimientos que no son realmente eficientes por parte del niño en las interacciones entre él mismo, el objeto y los cuidadores. Y en este punto, ya que hemos visto dos partes de este modelo de interacción, os voy a mostrar un vídeo en el que se pone de manifiesto la diferencia entre el desarrollo posterior de los niños como bebés neurotípicos y comparados con otros niños con un desarrollo no neurotípico que luego pues se les diagnostica con TEA. Immediately when the toy is presented, Marty reaches voluntarily. We see him bring his hands to his feet, and at 6 months, we would also see hands to knees and feet to mouth. These movements help to mobilize the pelvis and increase pelvic femoral mobility. His lower extremities are still abducted and externally rotated. Marty is able to symmetrically lift his upper and lower extremities. Something happened. Sorry. I'll try to. Maybe I should refresh. Just a A ver second. si actualizo y mejora la cosa. Un segundín, por favor.
Immediately when the toy is presented, Marty reaches voluntarily. We see him bring his hands to his feet, and at 6 months, we would also see hands to knees and feet to mouth. These movements help to mobilize the pelvis and increase pelvic femoral mobility. His lower extremities are still abducted and externally rotated. Marty is able to symmetrically lift his upper and lower extremities against gravity while simultaneously investigating the ring. Marty exhibits disassociated upper and lower arm movement as he grasps and explores the toy by turning it over several times in a well-coordinated motion. Owen's ability to hold his head in midline has improved since we last saw him at 4 months. However, he rarely demonstrates anti-gravity movement, and little abdominal activity is evident despite his apparent visual attention to the toy. Improved abdominal activity would provide the core control to allow anti-gravity flexion toward midline. Owen's extremities are abducted and externally rotated with occasional hip flexion and extension during kicking movements. Owen's upper extremities are also abducted and externally rotated with movement primarily on the surface. With assistance in positioning his lower extremities and activating his abdominals, Owen is able to briefly maintain his knees up toward his chest and in midline. He is then able to initiate a burst of active abdominal flexion, lifting his pelvis off the surface. However, he is unable to maintain, grade, or play in this position as expected at this age. Marty visually follows and reaches, then rolls independently and easily through side-lying into prone, initiating the movement with his lower extremities. Both the side-lying posture and the movement through side-lying to prone provide Marty with increased asymmetric tactile input, which is important for eliciting proper head and body righting reactions. Marty chooses not to stay in a side-lying position, as he is too interested in play and exploration. Owen's arms rest in a position of passive wide abduction. Owen visually engages with the toy presented, but this visual interest does not translate into arm movement, even as the examiner attempts to facilitate rolling from back to side. Even when the examiner attempts to entice him with a toy, we see the shoulder extension preventing rolling forward to his side. Owen's unbalanced neck, shoulder, and back extension prevents forward movement of the head and arm to assist rolling to his side. Here we see Marty on extended arms, supporting his weight while turning his head to follow the toy. With increased weight bearing on extended arms, Marty has developed increased extension down to the lumbar spine and hips. This also brings his lower extremities into a strong, extended position. Prone pivoting in an attempt to obtain a toy is also seen. In this maneuver, Marty demonstrates disassociated movement of both the upper and lower extremities, which aids in right-left stability and control. Increased scapulohumeral disassociation is evident in weight bearing and weight shifting. The quick and immediate use of reach and grasp upon presentation of an object allows for many opportunities to improve control and coordination of both the shoulder and hand. Marty participates in varied play schemes of banging, turning, mouthing, transferring, and repeating sensory motor exploration with his hands. Marty also demonstrates a palmar grasp with increased digital participation, including thumb abduction and extension. By 6 months, the prone position is typically chosen for play due to greater head, shoulder, and trunk control. Here we see that Owen is still greatly challenged when prone. He demonstrates lower extremity kicking, but does not possess the stability required for upper extremity play. Owen still positions his elbows behind his shoulders, making it very difficult for him to use his upper extremities to assist in head and trunk lifting.
Without adequate stability, Owen is unable to use his vision or hands to explore his environment. Okay, When pulled to a sitting position, I think they are extremely clear Bueno, examples. creo que son ejemplos clarísimos de lo que intentamos estudiar. Existe una diferencia entre un desarrollo típico y no típico en lo que se refiere al propio organismo y los movimientos en distintos momentos. Hemos observado la interacción con un tercer objeto. Vemos los patrones que se han producido de estas interacciones en desarrollos neurotípicos y no neurotípicos. A través del análisis se identifica un sistema observacional a fin de poder analizar las interacciones entre estos lactantes y sus cuidadores. Volvemos a la presentación y se entiende mejor el instrumento y la metodología empleadas. Al principio nos centramos en el espacio, es decir, la distancia entre las personas que se acercan o apartan, la manera en que el recién nacido se mueve en el espacio y mide la tipicidad y si se acerca o se aleja de cuidadores y de otros niños. Entonces, esto sería el espacio y los movimientos dentro del espacio. Y este concepto de espacio peripersonal que hemos mencionado anteriormente, en función de la naturalidad, de la facilidad con la que estos niños interactúan, se puede evaluar la tipicidad de los movimientos o la falta de la misma. Por otra parte, tenemos el cuerpo del otro, es decir, hasta qué punto el lactante parece adaptar su cuerpo a cuidadores y otros niños durante estos encuentros físicos. Una señal de alarma potencial sería cuando el recién nacido no puede ajustar su cuerpo, sus movimientos para adaptarse al de otras personas. Cuando, por ejemplo, un cuidador quiere abrazar al niño, pues observamos la respuesta a este gesto y de ahí se extraen conclusiones. Luego está la atención al propio cuerpo. La categoría mide la postura general del niño, como ya hablamos en la primera categoría del vídeo, y atiende al estilo del movimiento incluso cuando no hay interacción. Un signo de alerta potencial podría darse si el niño produce movimientos repetitivos que generalmente se manifiestan con estas manos que aletean o que si se van meciendo, porque sabemos que ese aleteo es clásico del TEA. A continuación, el grado de atención al cuidador. Atención es cualquier evaluación, positiva o negativa, producida por el cuidador por medio de palabras, acciones, sonidos y gestos, a fin de reforzar las acciones y reacciones del bebé. La aprobación motiva y favorece los movimientos del niño, y esta categoría muestra si está atento, si se anticipa, teniendo en cuenta los movimientos corporales de los cuidadores. Son 4 dimensiones en total.
estos 4 niveles son muy importantes. ¿Por qué? Hay unas expectativas culturales del cuidador, pero estas expectativas normalmente se transfieren al bebé a modo de transferencia intergeneracional. Por tanto, cuando esto no se logra, es algo que debe llamar la atención. Un segundo. Bueno, esta es la primera dimensión, la sensorimotora. Ahora vamos a ver la herramienta en acción. Muestro la versión directamente en español. Así que si hay algo que está mal escrito, la culpa es del profesor Gutiérrez. Ya se lo dicen a él. Bueno, es una broma, claro está. Pero ahora verán la herramienta, que es digital. La evaluación de la interacción, como ya he apuntado, es en directo, ¿no? Ha de ser en el momento, rápida. Queríamos facilitar el esfuerzo evaluador y de ahí que tengamos esta herramienta muy fácil de usar en un teléfono si se quiere. Por lo tanto, es útil y barata. Vemos una introducción a lo que le sigue, algunos rasgos, algunos patrones principales del TEA, de este trastorno del neurodesarrollo. Luego vemos la metodología. Luego esta metodología observacional la tenemos en vivo, porque se ha grabado. A eso le sigue cómo se evalúa a partir de este sistema con la escala que vimos anteriormente, del 1 al 8. Hay ejemplos para antes de empezar con una evaluación. La licencia del proyecto. Y aquí está la herramienta. Hay una descripción, el nivel en concreto. Aquí es el espacio dentro de la dimensión del cuerpo. Al final se puede evaluar el movimiento del bebé que se acerca o se separa del cuidador del 1 al 8. A la hora de evaluar, por ejemplo, la interacción en posición sentada en una silla, esto no se puede incluir en la escala. Entonces, no medible es una posibilidad en esta escala. Y luego tenemos, como hemos dicho, estos grados del 1 al 8, y si un evaluador no tiene clara la evaluación, pues se puede poner un interrogante. Y se explica qué significa un 7 o qué significa un 8 en este nivel, espacio, en la dimensión sensorimotora.
Por lo tanto, todo queda meridianamente claro, es todo rapidísimo para tener información antes de la interacción. Nosotros podemos formar durante 2 días a los formadores para conocer bien la metodología, porque esto tiene que aprenderse adecuadamente. Una vez que se han asimilado la teoría y se han aprendido los ejercicios, luego es muy fácil. Cuando uno tiene claro el nivel de interacción, puede marcar con una X y pasar al siguiente nivel o dimensión. Espero que esto haya quedado claro. Aquí marcamos con una X, o si introducimos un signo de interrogación, nos refresca en la memoria sobre qué es lo que significa esta calificación. Bueno, esto era a modo de repaso de la herramienta digital. No es obligatorio utilizarla. El piloto, por ejemplo, en España, se llevó a cabo con las tablas impresas porque lo solicitaron los docentes. No hay ningún problema. Se hizo una versión digital para poder difundir la metodología más fácilmente por toda Europa. Volvemos a la segunda dimensión. Si alguien quiere, puedo darle más detalles, pero hay que tener en cuenta que Rita hablará de los aspectos prácticos. Pues fue ella quien llevó a cabo la evaluación sobre el terreno, así como con otras profesoras de preescolar, y nos puede dar, como digo, la dimensión práctica. Volvemos. Bueno, al poco de nacer, los bebés tienen protoconversaciones donde progenitores y niños se fijan unos en otros para tener unas conversaciones básicas, pueden ser intersubjetivas, y esto va evolucionando hasta los 9 meses, porque a esa edad aparecen otras conductas que implican una interacción con objetos y personas, y hay una referencia triangular entre cuidador, niño y objeto. ¿Cómo hemos analizado la dimensión conductual? Pues tenemos la categoría que se llama Doing Together, haciendo juntos, para que se hacen conjuntamente actividades, y hay que mirar a ver si el niño puede participar, puede jugar en actividades que no están planificadas o estructuradas, estrictamente hablando. Luego tenemos que tener en cuenta la mirada, la frecuencia, el tipo de contacto visual, y se trata de conductas naturales que utilizan los bebés con fines comunicativos y pragmáticos. Si el lactante evita, busca y responde
la mirada del otro repetidamente o pocas veces, entonces podría ser una situación que debería llamarnos la atención, ¿no? Y luego, con el análisis de Martin y otros académicos, apuntaron al grado en el que el foco de atención del lactante y el cuidador parecen sincronizarse entre sí durante un juego o una tarea compartida. Por ejemplo, si el cuidador llama la atención del lactante para que se centre en un juguete y con el fin de participar en una actividad compartida, el lactante normalmente mirará el juguete e invitará al cuidador a jugar juntos. Por el contrario, podría ser un signo de alerta potencial si el lactante muestra dificultades para sintonizar su foco de atención con el cuidador. O sea, comunica poco. Y luego está el grado de atención a la aprobación conductual del cuidador, ¿no? Porque hay que tener en cuenta el grado de conciencia, ¿no? y la reacción a gestos relevantes del contexto, ¿no? Del cuidador. Entonces, una situación de alerta sería si el bebé no capta el significado general de una acción, un juego, una tarea, no entienden las instrucciones que no sean explícitas. Y en este punto me gustaría reproducir un vídeo que es muy esclarecedor para nuestros estudios. Aquí está. Y es que nos permite atender a otra característica de nuestra metodología que es muy transversal. Luego la explico. Be gentle. Be gentle. Where's Elmo? Carter, where's Elmo? Can you go see Elmo? Go find. Okay, one thing to explain is the fact that, for example, in this case, the caregivers, the relatives are trying to say. Bueno, están intentando decirle al niño que dónde está este personaje de Barrio Sésamo. Sorry, same issues as before. Hay que estamos con estos problemillas técnicos, hay que actualizar. Don't you play games? Oh, be gentle. Be gentle. Elmo. So they are asking, where is the puppet? Está preguntando, ¿dónde está el juguete? El muñeco. There's Elmo. Ahí está. Here he is. Hi, Elmo. Thank you. That's so sweet. Hi, Elmo. Kiss. You gave him a kiss? He did. Elmo's face is wet. They are trying to ask him. Están pidiendo que le dé un beso al muñeco de Barrio Sésamo. Y bueno, ha interpretado lo que tenía que hacer y lo ha hecho.
Does your kiss sound like this? Ding, ding, ding. No, that's a bell. Does your kiss sound like this? Ring, ring, ring. That's a bumpy telephone. Does your kiss sound like this? Tick tock, tick tock, tick tock. No, that's a kiss. Does your Does your kiss sound like this? Beep, beep, beep. No, that's a horn, silly. It sounds like this. Mwah! There's a baby. Carter, let's see. I think, for example, just from this Bueno, particular pues, vemos de esta interacción concreta diferencias extremadamente significativas con respecto al primer vídeo y la capacidad de interpretar el sonido de los animales, ¿no? Aquí hay una interacción en que el bebé parece estar muy a su aire y no hay una mirada compartida con la cuidadora y toca solo el objeto, ese tercer elemento. No está compartiendo la acción con la cuidadora. Carter, where's the car? Where's a car? Is this a car? Is this a car? No, that's a baby. Is this a car? No, that's a bumpy ball. He's looking at the baby. He looks at those babies in the book. As you can see here, there is a Aquí existe una cierta frustración por parte de los cuidadores porque están intentando llamar la atención del bebé y decirle, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Pero el bebé está centrado en lo suyo y quieren llamar la atención tanto que la última pregunta es, ¿dónde está el bebé? Y el bebé ni atiende a eso y abre un libro. Está intentando descubrir el bebé que hay dentro del libro. De manera que los padres intentan crear un marco de tipicidad para leer sus acciones. Where's the ball? There's the ball. Can I have it, please? Thank you. Would you like the ball? Here's your car. Okay. I think we have seen enough. So in this case, this video is particularly important for. El vídeo es particularmente importante para el estudio porque, como se aprecia aquí de la dimensión anterior, la sincronía sensorimotora es perfectamente normal o típica. Lo que no lo es la capacidad de compartir la atención con los cuidadores. Y esto nos arroja una característica importante de la metodología. Podría haber unas calificaciones muy elevadas, como pueda ser en la dimensión sensorimotora, pero
Eso no significa que si uno saca 5, 6, 7, 8 en otra dimensión, como pueda ser la atención del bebé a los cuidadores, reclamada por ellos. Entonces, este bebé ha sido diagnosticado con TEA y aquí se pretende entender su conducta a partir de lo que le pide al bebé en términos de atención. El último vídeo, porque veo que me estoy quedando sin tiempo, la última dimensión tiene que ver con la emocional. Bueno, es la dimensión emocional y tiene que ver con las expresiones faciales. Esta categoría mide el grado en que el lactante imita o reacciona espontáneamente a las expresiones faciales de sus cuidadores, por ejemplo, sonreír, reír, sorpresa. Coincide con la expresada por el cuidador y la expresión del propio lactante cambia en respuesta directa. Se podría estar produciendo una situación potencialmente alarmante si los lactantes fueran más propensos a no ser conscientes del significado que hay detrás de la expresión facial del cuidador. Por ejemplo, el niño con desarrollo atípico puede ver que el padre a lo mejor pues está enfadado y quiere desobedecer. Básicamente aquí se está sintonizando de una forma autónoma, ¿no? Porque no se quiere tener la misma emoción. Pero en este sentido, pues aquí tenemos también básicamente el grado de atención a la aprobación del cuidador. También, pues, en este sentido, si se ajustan las conductas al cuidador, en este sentido, ¿no? Esta sintonía, pues debe darse, ¿no? Es decir, luego es importante, digamos, esta dimensión emocional y es distinta a las anteriores, es para coordinar las acciones y está y básicamente estamos hablando de la frecuencia en el contacto, por ejemplo, entre los padres, los cuidadores y los niños. Y sobre todo, pues, bueno, la mirada emocional, ¿no? Diríamos, una situación, digamos, potencialmente que podría ponernos en alerta, podría ser si el bebé parece no estar interesado en encontrar la mirada de la otra persona o comunicarse a través del contacto visual, o parece evitarlo. Tenemos también las expresiones faciales y básicamente mide el grado de imitación o reacción espontánea a las expresiones faciales de los cuidadores. Presta atención a la expresión facial y que coincide con la expresada por el cuidador, que podría estar produciendo una situación potencialmente alarmante si los lactantes fueran más propensos a no ser conscientes del significado que hay detrás de la expresión facial del cuidador, así de cómo deberían reaccionar emocionalmente en respuesta a ella. También tenemos el grado, digamos, de atención a la aprobación emocional del cuidador, ¿no? Esta categoría mide el grado de atención general a las peticiones emocionales del cuidador que parece tener el lactante. Se estaría produciendo una situación de alerta si el lactante mostrara menos interés por los estados emocionales de los demás y por tanto no respondiera a las solicitudes de experimentar emociones cuando sus cuidadores lo desean. Por ejemplo, al interactuar con niños pequeños, el cuidador puede parecer continuamente que trata de provocar estados emocionales en el lactante que no se cumplen, llevando a cabo sus que básicamente pues, se centra en lo suyo.
Y bueno, tenemos, por ejemplo, a ver si puedo poner este vídeo. Veamos. Vamos a ver si podemos actualizar, refrescar aquí la pantalla. We have too many. Tira fuori la lingua. Okay, we can say we have, for example, a typical interaction. Sí, aquí tenemos una interacción atípica. Una interacción en la que el padre está tratando de cuestionar la capacidad del niño para reconocer formas. Where's the circle? Where's the triangle? Where's the octagon? Octagon. Good job. Where's the rectangle? Where's the diamond? Where's the diamond? Where's the star? Where's the oval? Where's the oval? Remember the oval. How about the triangle? There's the triangle. Where's the circle? Where's the circle? How about the square? How about the octagon? Where's the octagon? Good job. Where's the... As we can see in this case, there is a... Como vemos en este caso, hay una diferencia entre el vídeo que os he mostrado antes. Porque ahora sí vemos reacciones del niño y una competencia es en el reconocimiento de las formas, ¿no? Y esta respuesta emocional hacia los cuidadores es totalmente distinta si la comparamos con la del vídeo anterior y por tanto, bueno, a medida que pasa el tiempo, la atención del niño en cuanto a, por ejemplo, los saludos y también los resultados al reconocer distintas formas, pues poco a poco se van reduciendo en este caso. Los sistemas de puntuación nos muestran que no hay una situación de blanco y negro, sino que tenemos un rango de evaluaciones potenciales en este sentido. Así que, bueno, por concluir, ir concluyendo ya, aquí tenemos la diapositiva. Vemos que a lo largo del proyecto NEMO, bueno, ¿qué es lo que ocurre después de la creación de esta metodología? Bueno, la metodología de observación se ha entregado a 5 equipos de profesores de preescolar, maestros procedentes de 5 países europeos diferentes y gracias al apoyo de todos los socios dentro de
de nuestros socios, los países seleccionados, para probar la asequibilidad y la eficacia de la metodología. Los 5 equipos aplicaron la metodología sobre centros de preescolar, evaluando las interacciones niños-cuidadores en la vida real. Así que le voy ahora a ceder la palabra a la siguiente ponente, la compañera Rita. El impacto, digamos, de esta metodología pues se ha hecho de forma ordenada para poder compararla. Básicamente, prácticamente llevamos a cabo este tipo de pruebas con cuestionarios en cuanto a con el nivel, digamos, de para poder entender pues la herramienta, también el nivel de satisfacción, ¿no? Por ejemplo, cuanto a las dimensiones, también que se habían tenido en cuenta las distintas dimensiones, los distintos niveles, y también la posibilidad de poder poner en práctica esta herramienta, esta metodología dentro del calendario escolar. Y también, por otra parte, pues hemos tenido impresiones, resultados muy positivas de profesores de preescolar en toda Europa, y luego hablaremos de esto en el grupo nacional. Y bueno, pues hemos compartido todos estos resultados más allá del proyecto NEMO, responsables de políticas educativas, con el mundo de la investigación. Y bueno, hemos tratado de difundir una mejor comprensión de los trastornos del desarrollo y sus posibles signos de alarma en los sistemas de educación y atención a la primera infancia en Europa, mejorando sus capacidades de detectar, atender y gestionar la accesibilidad de los niños con TEA. En fin, me gustaría pues agradecerle al profesor Claudio Palucci, que es el investigador principal de este proyecto y el principal. Bueno, no ha podido estar aquí, pero bueno, quiero señalar la importancia de su línea de investigación en este tema, porque él finalmente es, digamos, el padre de todo esto. Así que muchísimas gracias por la atención y bueno, estoy abierto a preguntas que tengan, y voy ahora a pasarle el testigo a Rita Ferrarese.